Sudoración, palpitaciones, problemas de concentración, desconfianza o también la pérdida de interés en lo que antes era atractivo. Son algunas de las consecuencias psicológicas que una persona puede padecer tras ser secuestrada. Hemos conocido casos especialmente dolorosos, como el del funcionario en prisiones Ortega Lara, secuestrado por ETA 532 días. Pero hay más casos, Enrique. Fue el secuestro más largo de la banda terrorista ETA, Vanessa, con más de 500 días de secuestro. Hay otros casos de los que vamos a hablar en Aragón, pero antes vamos a presentar a nuestra invitada Ana Notiboli, psicóloga. Gracias por estar con nosotros, Ana. Hablaba Vanessa de sudoración. Yo creo que eso es el mal menor, vamos a decirlo así, porque vamos a hablar hoy, lo vamos a adelantar, con una persona que estuvo 290 días secuestrado. Él escribió un libro, lo tituló La caja, porque la sensación que tenía era de estar como en una caja. Yo creo que es indescriptible la capacidad. Nosotros nos acordamos de Ortega Lara cuando salió de ese zulo consumido. ¿Cómo se recupera uno de esto? Pues es cierto que en estas situaciones, pues generalmente el 100% de los casos necesitan ayuda psicológica, esto es así, pero es cierto que algunas de los síntomas que habéis nombrado son algunas de las secuelas más habituales tras un secuestro de esta magnitud, pero hay otros muchos, como por ejemplo pues el trastorno de estrés postraumático, que pues obviamente ante esta situación tan traumática pues puede ser mucho más duradero, puede ser pues mucho más agravado en el tiempo, que aparte de esa sintomatología pues podríamos tener síntomas de estar hiperalertas o hipervigilantes, de estremecernos ante cada ruido, cierta sensación de aislamiento, de tener miedo de salir de casa. Entonces la sintomatología es muy variable, pero es cierto que ante pues, una circunstancia de este estilo suelen predominar ese tipo de síntomas. Estamos hablando de muchos días, en situaciones muy diferentes, en algunos en un zulo, a oscuras completamente. Es imposible, diríamos, el pasar hora tras hora sin saber qué va a ser de ti, la oscuridad. Hay una capacidad que tiene nuestra mente en muchas situaciones como esta que se llama disociación o despersonalización, es decir, que nuestra mente se disocia de lo que está ocurriendo y es como si lo vieras o lo vivieras desde fuera, ¿no? Como si fuera otra persona la que lo está viviendo, o pues al final es una capacidad que tiene nuestra mente de sacarnos de esa situación pues a modo de protección, ¿no? Es totalmente inconsciente, pero la mente sí que lo hace en estas situaciones. Vamos a ver más ejemplos, otros casos, Enrique. Sí, Vanessa, vamos a destacar, os he prometido que os sacaría algunos de los casos más llamativos en Aragón de secuestrados a lo largo de las últimas décadas. El primero de todos es el del empresario Publio Cordón. Todos se acordarán de este caso. El cuerpo todavía no ha sido hallado. El secuestro se produjo un 27 de junio de 1995 a las 7:30 de la mañana, cuando Publio Cordón salía de la urbanización en la que residía a correr con sus 3 perros, como hacía muchas mañanas. Se pidió una compensación económica por ese secuestro de 400 millones de pesetas. Lo pidió el Grapo, que se atribuyó la autoría del secuestro. Ese rescate se pagó en París el 17 de agosto de 1995. Después, años después, en 2012, se encontró la casa donde Publio Cordón estuvo presuntamente secuestrado, por muestras de ADN que había del mismo en esa casa. Y todavía, como decimos, a día de hoy no se ha encontrado el cuerpo y nada se sabe. Dijeron los secuestradores, cuando detuvieron a alguno de ellos, que intentó escapar y que al intentar escapar pues falleció al caer de una ventana. Nada se sabe del final de esta historia. Hay más. Hay otro secuestro muy sonado, fue el de Quini, el jugador del Barcelona, que tiene sus vínculos con Aragón. Fue secuestrado el 1 de marzo de 1981, precisamente cuando salía de un partido en el Camp Nou, en el campo de fútbol del Fútbol Club Barcelona. Estuvo secuestrado 24 días, no estuvo demasiado tiempo, pero no deja de ser un secuestro, y fue liberado en 1981, el 25 de marzo, después de pagar un rescate. Estuvo secuestrado aquí en Zaragoza, por eso traemos esta historia también de secuestro aquí a nuestra comunidad autónoma. Y el último ejemplo que os pongo es el del padre de Julio Iglesias, conocido como Papuchi. Ahí lo tenemos. Fue secuestrado por la banda terrorista ETA el 21 de diciembre de 1981. Se supo después de este secuestro. En el momento poco se habló de esta historia. Estuvo secuestrado en Madrid y estuvo retenido en la localidad zaragozana de Trasmoz.
pagó 2 millones de pesetas y fue liberado por los GEO, Grupo Especializado de Policía Nacional, de Guardia Civil concretamente, el 19 de enero de 1982. Son 3 ejemplos, Vanessa. En esta mesa os vamos a mostrar un cuarto ejemplo de una persona que nos va a contar su testimonio de primera mano. Gracias, Enrique. Ahí hemos visto, Ana, un resumen de esos 3 casos que nos exponía Enrique. Da igual, sean meses, me refiero, da igual, entre comillas, ¿no? No es lo mismo 564 días o 600 días que 3 meses que 4. La cuestión es, las secuelas van a ser las mismas. Aquí dependen pues diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, pues la capacidad que tenga esa persona de pues sobrellevar a nivel psicológico pues estas secuelas, luego también aparte de la duración, pues de lo traumático que haya sido la estancia, si ha sido pues más traumática, menos traumática. Hemos estado comentando pues que a lo mejor si ha habido un maltrato por parte de los secuestradores, si no se ha visto con ellos, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta diversas pues, cosas durante el secuestro, pero sí que es cierto que al final es un trauma, eso está claro, y que la sintomatología puede ser pues más de larga duración o menor, y también dependerá de la ayuda psicológica que tenga y del entorno, es decir, familiar, etcétera. Ya no solo hablamos, Ana, de secuestro, porque aparte de eso, que ya es un trauma de per se, hablamos de las condiciones del secuestro. Por ejemplo, la persona con la que vamos a hablar ahora va a contarnos que durante el secuestro le ponían la música a todo trapo, a todo volumen. No sabía, obviamente, porque estaba siempre a oscuras, si era de día o de noche. Nosotros, tú y yo, Ana, hablábamos antes de entrar en plató que el cerebro, como si de una herida del cuerpo se tratase, también tiene un mecanismo defensivo ante estas situaciones. Efectivamente, es un poco lo que hemos estado comentando. Es una característica que tiene nuestro cerebro de disociarse de la realidad para poder protegerse ante ese trauma que está viviendo. Es decir, es como si estuviéramos viviéndolo en tercera persona y así protegernos del daño que se nos está causando. ¿Se puede llegar a recuperar una persona que ha sido secuestrada en su totalidad? Se puede recuperar, siempre quedará pues cierto temor o cierta sintomatología, pero sí que se puede volver a llevar una vida normal. Con muchísimo trabajo, con muchísimo tiempo por delante de trabajo, pues podremos reducir la sintomatología al máximo. Decía Ortega Lara, cuando salió de ese zulo, fue liberado por la Guardia Civil, que lo único que pensó muchos de esos días era en morirse, que prefería morir a seguir metido allí. ¿Ese concepto de quitarse la vida permanece después? O me imagino que con el trabajo, que es de lo que estás hablando, lo que hay que salir adelante, pero ¿puede permanecer ese pensamiento? Hay una probabilidad mayor de que se mantengan pensamientos suicidas o sintomatología depresiva en este tipo de casos, ¿no? También en cualquier persona que tenga un trauma pues tenga trauma postraumático, tenga un trastorno de estrés postraumático, pero en casos de secuestro sí que es cierto que hay pues bastantes secuestrados que mantienen ese pensamiento de suicidio, de hacerse daño o de la muerte. Bueno, se lo había avanzado Enrique al inicio de esta mesa, que íbamos a hablar con una persona que había pasado por esta situación. A Alberto de la Fuente le raptaron a plena luz del día cerca de Puebla, en México. En unos minutos estaba en un habitáculo de menos de 2 metros cuadrados, sin ventanas, con luz, música todo el día y cámaras de vigilancia. Agradecemos de antemano que nos atienda esta tarde. Muy buenas tardes, Alberto. Buenos días en México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar hoy con ustedes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo fue todo? Pues mira, todo fue muy rápido, como yo creo que la gran mayoría de los secuestros. Esto fue un 29 de noviembre del 2016. Yo regresaba a dejar a mi hijo del colegio, un día común y corriente como cualquier otro, en un país que todos sabemos, desafortunadamente la inseguridad ha ido creciendo de manera desmedida. Más sin embargo, pues se piensa todavía que el secuestro va como a las clases élites, a las más ricas, cuando ya es un hecho que se ha democratizado y prácticamente pues pueden ir por cualquier gente. Y yo iba regresando a mi domicilio sin ningún tipo de blindaje, escolta, etcétera, ¿no? Siendo una persona pues que vivía holgadamente, pero nada más. Y de pronto se me vino encima una camioneta de la policía, que evidentemente no era de la policía, pero bueno, esa era la fachada perfecta.
y en un par de minutos me sometieron más de 8 personas enmascaradas, con trajes militares, que no se les veía la cara, prácticamente los ojos los tenían tapados, etcétera. Y en un instante, pues mi mundo cambió para siempre. Me trasladaron a un lugar que, pues según mi reloj biológico, estaría a unos 30, 40 minutos del lugar de los hechos. Y desde ese momento me metieron a una caja prefabricada de unos 50x2, como bien lo dices, sin prácticamente ningún servicio, todo bastante improvisado en ese sentido, y donde era monitoreado por cámaras de videovigilancia 24/7, en cada pared había una mirilla. Y lo más duro de todo este encierro fue precisamente que había dos bocinas, altavoces instaladas en la parte superior de esta caja o de esta celda, donde me martirizaron con música todo el tiempo, lo que hizo pues, prácticamente imposible que yo pudiera dormir mucho ahí, ¿no? Alberto, gracias por estar con nosotros. Te traslado ya lo que te ha dicho Vanessa. Soy Enrique Laviano. Gracias de nuevo por atendernos. De todo lo que te pasó, hablamos de 290 días. ¿Qué pensamientos tenías en aquellos momentos? ¿Comías algo? ¿Dormías algo? ¿Hacías algún tipo de ejercicio? ¿Cómo pasaba tu día a día, si es que se puede decir así? Pues sí, mira, al principio yo siempre digo que de alguna forma pasé todas las fases del duelo, y al principio yo pensé que había sido una equivocación, que habían ido por la gente incorrecta, que tal vez estaban buscando un vehículo con las mismas características que el que traía yo. No lo sé, ¿no? Estás en ese momento de decir algo no checa. Yo no soy del club de los millonarios, no tengo ningún problema con absolutamente nadie, y así me la fui llevando un par de días. Aparte debo de decir que este fue un secuestro bastante atípico, perfeccionado por, yo creo que la élite de las organizaciones criminales, gente muy profesional que yo incluso creo que lo llevan haciendo décadas, y cada vez han ido perfeccionando más el modelo. Entonces esto quiere decir que ni siquiera hay mucha interacción entre los secuestradores y el secuestrado. Realmente la única forma en la que teníamos comunicación era a través de cartas, ¿no? Ellos me dieron una libreta para que yo en algún momento pudiera tener contacto con ellos, y ellos me contestaban con una carta escrita en ordenador. Y los primeros 4 días me mantuvieron sin ningún tipo de información alguna, ¿no? Entonces esos 4 días yo digo que fueron los más confusos, los más duros, hasta que de pronto, a través de una trampilla que tenía la puerta de esta caja, me hicieron llegar un comunicado donde me decían que estaba secuestrado, me dijeron por mi nombre. Y entonces yo digo que fue durísimo, pero por lo menos ya sabía lo que me estaba yo enfrentando, y de lo poco que yo sabía del delito es que esto se iba a resolver con dinero. Ellos, dentro de lo poco que mostraron en todo este juego, en algún momento también hicieron hincapié de la suma que pretendían por mí, que era altísima, exorbitante. Entonces en eso fue como durísimo asimilar, porque dije, no hay manera en el mundo que mi familia pueda llegar a juntar esta cantidad, y la única manera que yo salga de aquí va a ser a través de un rescate, pues ya sea de la policía, de la milicia, etcétera, ¿no? Y también hubo un momento donde me di cuenta que yo era una aguja en un pajar, que nunca iban a sacarme, y es cuando de alguna forma tienes que echar mano como de toda esa inteligencia emocional que tienes ahí dentro, de todo ese expertise, para empezar a tejer alguna especie de manual de sobrevivencia. Fue así como en esta caja de dimensiones ridículas, pues empecé a hacer ejercicio. Yo no era una persona que la verdad se ejercitaba antes de esto, y de pronto estaba haciendo 5, 6, 7, 8 horas diarias, ¿no? Que aparte era una forma de matar el tiempo, y aparte me producía pues de alguna forma endorfina y otro tipo de químicos que yo necesitaba pues para que no caer en depresiones y en pensamientos suicidas. También pues yo siempre he dicho que era un católico por imposición geográfica, y en ese momento tuve que tomar una decisión, si aferrarme de mi fe, reconstruir mi relación con Dios, o seguir ese camino pues yo solito, ¿no? Y decidí, la verdad, pues creer en algo superior, que si bien ya
ya era creyente, fue como algo, un salvavidas, que aparte se fue intensificando con el paso de los meses. Y así, pues la verdad es que tejí varias estrategias que me tomaron mucho tiempo, digo, porque ahora lo digo de manera muy rápida y como si hubiera sido fácil, pero yo ahí dentro me desmoroné un millón de veces y como bien lo decían antes de que yo entrara al aire, hubo días que sí de plano yo quería que entraran y me pusieran un tiro en la cabeza, ¿no? Bueno, todo ello al final, decisiones que tomó Alberto y que le ayudó a sobrevivir, nunca mejor dicho, y todo ello lo ha plasmado en un libro, ha contado su historia. Agradecerle, reiteramos, muchísimas gracias por atendernos esta tarde a este programa en Conexión Aragón y contarnos todo ello. También ese libro en el que les comentamos a nuestros espectadores que pueden conocer a fondo cómo fue todo ello. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Bueno, esto requiere una segunda parte. Otro día profundizaremos en el tema de los secuestros. La historia de Alberto tiene mucha amiga y sobre todo ese libro que escribió después para sacar todo eso que tenía dentro cuando fue liberado. Esas decisiones, como decía Ana, la mente le apartó a un lado y le permitió seguir adelante. Ana, gracias por venir a esta Conexión Aragón. Como decimos, una segunda parte que trataremos aquí más adelante. Gracias. Enrique.